Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es ecuaciones de valor a interés simple. Para lo tanto hay que hacer un pequeño recordatorio de lo que es una ecuación. Recordemos que en matemática el año pasado les comenté que una ecuación es sinónimo de una igualdad. Una ecuación entonces va a ser una igualdad. ¿Qué es una igualdad? Comparar dos términos que tienen que tener el mismo valor. Comparación de dos términos que van a tener el mismo valor. Eso es una igualdad, y una igualdad es sinónimo de una ecuación. Por lo tanto, en matemática financiera nosotros vamos a trabajar con ecuaciones de valor, es decir, con igualdades. La igualdad que nosotros vamos a estar utilizando en matemática financiera es la siguiente, donde las deudas van a ser iguales a los pagos. En pocas palabras, la sumatoria de las deudas deben de ser iguales a la sumatoria de los pagos. La sumatoria de las deudas deben de ser iguales a la sumatoria de los pagos. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar y la que nosotros vamos a aprender, donde la sumatoria de las deudas deben de ser iguales a las sumatorias de los pagos. Por lo tanto, de aquí nosotros podemos sacar nuestra ecuación de valor. La ecuación de valor nosotros lo vamos a aplicar con este primer ejercicio, y donde dice de la siguiente manera: una persona debe de cancelar 3 pagares así: $60,000 dentro de 5 meses, $80,000 dentro de 8 meses y $120,000 dentro de 18 meses. Si pacta pagar hoy $40,000 y el resto en el mes 10, determine el valor del pago para que las deudas queden saldadas. Tenga en cuenta que la tasa de interés es del 25% y la fecha focal en el mes número 8. Aquí debemos de tener algo muy importante, algo que debemos de tener en cuenta y es muy importante, y es lo siguiente. Por lo tanto, para poder resolver este tipo de casos, nosotros debemos de conocer, número 1, las deudas; número 2, los pagos; y número 3, algo que se llama fecha focal. La fecha focal va a ser la fecha donde se van a valorar estos dos elementos, tanto las deudas como los pagos. Entonces, nuevamente, nosotros debemos de conocer qué deudas se tienen, qué pagos se van a llegar a tener y cuál va a ser la fecha focal. 3 elementos que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de casos, este tipo de ecuaciones, resolver este tipo de problemas de matemática financiera. Por lo tanto, ya teniendo determinadas las deudas y los pagos y la fecha focal, nosotros ya podemos empezar a desarrollar este caso. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente: vamos a elaborar algo que se llama flujo de caja. Vamos a hacer un pequeño flujo de caja. Entonces, en un flujo de caja va a estar compuesto por, en este caso, por pagos y deudas. Entonces veamos cómo va a estar compuesto nuestro flujo de caja para este caso que vamos a tener a continuación. ¿Cómo se elabora un flujo de caja? Pues es bastante sencillo. Voy a hacer una pequeña línea de tiempo donde en una parte voy a colocar los ingresos, o en este caso, como estamos hablando de ecuaciones de valor, una parte voy a colocar las deudas y en otra parte voy a colocar los pagos. Entonces, ya trazada, vamos a trazar la línea de tiempo. Y si nosotros nos damos cuenta, dice lo siguiente: una persona debe de cancelar 3 pagarés: $60,000 dentro de 5 meses, $80,000 dentro de 8 meses y $120,000 dentro de 18 meses. Si pacta pagar hoy $40,000 y el resto en el mes 10, determine el valor del pago para que las deudas queden saldadas. Tenga en cuenta que la tasa de interés es del 25% y la fecha focal, que está muy importante,
está en el mes número 8. Entonces el mes más alto que nosotros tenemos es el 18. Por eso es que puse desde el 0 hasta el 18. Entonces recordemos que esto está expresado en meses. Entonces, partiendo de esto, nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente. En la parte superior de nuestro flujo de caja, nosotros vamos a colocar siempre nuestras deudas. Entonces, en la parte superior de nuestro flujo de caja vamos a colocar las deudas, y en la parte inferior de nuestro flujo de caja nosotros vamos a colocar siempre los pagos. Deudas, parte superior, y pagos, parte inferior. Vamos a colocar acá para que ustedes lo tengan ahí como referencia. Como les vuelvo a repetir, la ecuación está dividida en dos: pagos y deudas. Entonces, en la parte superior de nuestro flujo de tiempo vamos a colocar todas nuestras deudas, y en la parte inferior vamos a colocar todos nuestros pagos. Entonces, teniendo esto, nosotros debemos de leer detenidamente el caso y determinar qué deudas y pagos tenemos y en qué temporalidad están. Entonces veamos. Dice que se deben de cancelar 3 pagarés. Se deben de cancelar 3 pagarés. Entonces estos pagarés representan las deudas de esta persona. ¿Dónde van a ir las deudas? En la parte superior de nuestro flujo de caja. Entonces dice que debe de cancelar 3 pagarés, 60,000 dentro de 3 meses, dentro de 5 meses. Busquemos el mes número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Significa que aquí se deben de pagar 60,000. Los 60,000 lo debemos de pagar directamente en el mes número 5. Y dice que 80,000 dentro de 8 meses. Entonces, veamos dónde está el octavo mes. Dice que esos 80,000 se deben de cancelar. Entonces es una deuda. Esos 80,000 dice que se deben de cancelar en el mes número 8. En el mes número 8 se van a cancelar 80,000 quetzales. Y 120,000 en el mes 18. Por lo tanto, en el mes 18 se van a cancelar específicamente 120,000 quetzales. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, ya tenemos colocadas en la parte superior todas las deudas. La persona debe, específicamente debe 60,000 a 5 meses, 80,000 a 8 meses y 120,000 a 18 meses. ¿Qué dice? Si pacta pagar, ya nos están hablando de pagos. Dice si pacta pagar el día de hoy. Entonces, ¿hoy dónde queda? Hoy queda en el mes 0, en la temporalidad 0. Dice que hoy pacta pagar 40,000 quetzales. Entonces estos 40,000 nosotros lo vamos a colocar en el mes 0. Ese es un pago. ¿Qué más dice? Y el resto en el mes 10. ¿Cuánto va a ser ese resto? Ese resto nosotros no lo conocemos. Solamente se sabe que voy a pagar una cantidad que le vamos a nombrar cantidad X en el mes 10. Entonces vamos a colocar que en el mes 10 se va a pagar una cantidad que aún nosotros no conocemos. Determinar el valor del pago para que las deudas estén o queden saldadas, y hay que tener en cuenta que la tasa de interés
Vamos a colocar acá la tasa de interés. La tasa de interés es del 25%. Como no dice, ya saben que es anual. Por lo tanto, sabemos que la tasa de esta transacción es del 25% anual. Y la fecha focal, esto es muy importante porque nos están diciendo en qué fecha vamos a valorar todo esto. Dice que la fecha focal es en el mes 8. Por lo tanto, vamos a colocar la fecha focal en el mes que nos indica, en el mes número. Entonces la fecha focal está en el mes 8. Entonces vamos a colocar como fecha focal, vamos a colocarla con dos Fs. Eso significa fecha focal, y vamos a colocar de otro color, de rojo. Entonces la fecha focal para este ejercicio va a ser en el mes 8. Lo vamos a colocar acá. Y ya teniendo esto, ya teniendo nuestro flujo de caja hecho, aquí está nuestro flujo de caja, donde tenemos las deudas en la parte superior y los pagos en la parte inferior, que hay que separarlo. Ya tengo identificada la fecha focal, pues nada más es de determinar qué operaciones debo de trabajar. Las operaciones que debo de trabajar son actualizaciones o capitalizaciones. Y vamos a ver para cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a empezar con los pagos. Con los pagos. Este pago se está haciendo en el mes 0. Por lo tanto, lo debo de llevar a la fecha focal. ¿Con qué operación lo voy a realizar? Pues lo voy a realizar con el monto. Con el monto voy a llevar esos 40.000 a la fecha focal. Veamos. Este otro pago, que no sé cuál sea, también lo debo de llevar a la fecha focal. ¿Con qué operación lo voy a hacer? Como es llevar una cantidad que está en el mes 10 al mes 8, la operación que debo de realizar es la actualización, que lo denotamos como una P. Ahora bien, ya tenemos determinadas qué actividades o qué operaciones vamos a hacer con los pagos. Ahora vamos a hacer lo mismo con las deudas. Veamos. Esta cantidad que está en el mes 5 la debo de llevar al mes 8. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula del monto. Estos 80.000 se encuentran en la fecha focal, entonces está en la misma temporalidad. No le aplico ninguna fórmula. Mientras que estos 120.000 de deuda se deben valorizar en el mes 8. ¿Cómo voy a llevar una cantidad que está en el futuro hacia el pasado? Pues lo voy a hacer con la actualización, que lo denoto con una P. Entonces yo ya tengo identificada qué operaciones son las que debo de hacer. Por lo tanto, ahora ¿qué corresponde? Corresponde aplicar esta igualdad. De un lado coloco las deudas y del otro lado coloco los pagos. Entonces recordemos, la fórmula del monto, que es la de la capitalización, es igual a principal multiplicado por 1 más la tasa de interés por el tiempo. Y la fórmula de la actualización es la siguiente. Aquí tenemos la otra fórmula, que es la del principal. Principal va a ser igual a monto dividido dentro de 1 más el producto entre la tasa y el tiempo. Entonces ya sabemos qué fórmulas vamos a aplicar en cada uno de los valores que nosotros tenemos. ¿A qué tasa? A la tasa del 5% anual.
Entonces vamos a escribir cómo quedaría nuestra ecuación. Entonces hay que hacer un poquito de recordatorio de memoria. Cuando estábamos en clase yo les dije que el principal también se puede sacar de esta misma manera. Utilizar la fórmula del monto, solo que colocarle como exponente un menos 1. Entonces al hacer esta operación, les tiene que dar el mismo resultado que si aplican la fórmula que siempre hemos utilizado. Entonces cualquiera de las dos fórmulas que utilicemos va a ser la correcta. Entonces ahorita nada más es de llevar estas cantidades a la fecha focal aplicando las fórmulas correspondientes. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Primero colocamos nuestras deudas y del otro lado nuestros pagos. Entonces veamos. Esto quedaría de la siguiente manera. Denme un segundito. Entonces vamos a empezar con las deudas. Veamos, las deudas están en la parte superior. Entonces vamos a empezar a trabajar. Esta deuda de 60,000 la debo de llevar al mes 8. Está en el mes 5, la debo de llevar al mes 8. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula del monto. Entonces apliquemos la fórmula del monto. Quedaría los 60,000 multiplicado por 1 más ¿cuántos tiempo lo debo llevar hacia el futuro? 1, 2, 3 meses. 3 meses multiplicado por la tasa. La tasa es anual, 25% anual. Yo la debo de expresar en forma de porcentaje, perdón, la debo de expresar en forma mensual. 0.25 dentro de 12. Entonces veamos, con esta fórmula, estos 60,000, la estoy llevando a 3 meses hacia el futuro. La tasa lo dividí dentro de 12 porque el tiempo lo estoy expresando en meses. Aquí lo pueden ver ustedes. El tiempo está expresado en meses. Y esto me lo llevé 1, 2, 3 meses hacia el futuro. Ahora, ¿qué más? Más estos 80,000. ¿Qué debo de hacer con estos 80,000? No los puedo llevar ni hacia el futuro ni los puedo llevar hacia el pasado porque se encuentran en la misma fecha focal. Entonces coloco más 80,000 más estos 120,000 lo debo de llevar hacia el pasado, hacia el mes 8. ¿Qué fórmula voy a aplicar? La fórmula del principal. Entonces quedaría de la siguiente manera. Pueden aplicar la fórmula 1 o aplicar la fórmula 2, que exactamente les tiene que salir igual. Serían 120,000 dividido dentro de 1 más. ¿Cuántos meses lo debo de llevar hacia el pasado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses lo debo hacia el pasado. Entonces, ¿cuántos meses lo vamos a llevar hacia el pasado? 10. Multiplicado por la tasa. La tasa está anual. Entonces la debo de pasar en forma mensual. 0.25 dividido dentro de 12. Entonces ahí ya tengo colocadas mis deudas. Mis deudas deben de ser iguales a mis pagos. Entonces ahorita voy a trabajar con mis pagos. Veamos. El primer pago lo debo de llevar hacia el futuro, hacia la fecha focal. ¿Cómo? Con la fórmula del monto. Entonces quedarían 40,000 más 1 más, perdón, 40,000 multiplicado por 1 más el tiempo. ¿Cuántos meses debo de llevar hacia el futuro esos 40,000? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces serían 8 meses.
multiplicado por la tasa. La tasa sería 0.25 dentro de 12. Ahora, más el siguiente pago. Ese pago que debo de hacer, le debo de aplicar el principal. Entonces le voy a aplicar el principal, la actualización. Por lo tanto, puedo utilizar esta fórmula o puedo utilizar cualquiera de las dos. Ahora bien, vamos a utilizar la número 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocamos ¿qué valor tiene el monto? El valor, si ustedes se dan cuenta, no sabemos, es un valor desconocido, X. Por lo tanto, yo voy a colocar X, porque no lo conozco. 1 más. ¿Cuánto tiempo lo debo de llevar hacia el pasado? ¿Cuántos meses lo debo de llevar hacia el pasado? 1, 2 meses. Entonces, 2 multiplicado por la tasa. Y la tasa es 0.25 dividido dentro de 12. Entonces acá nosotros ya tenemos planteada nuestra ecuación. De un lado pusimos nosotros las deudas deben de ser iguales y del otro lado pusimos los pagos. Entonces ahí ya tenemos planteada nuestra ecuación, donde las deudas van a ser iguales a los pagos. Y ahora nada más es de desarrollar esta ecuación que se nos presenta a continuación. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Pues desarrollar cada una de las fórmulas, que se nos están pidiendo. Aquí aplico esta fórmula, aquí no aplico ninguna fórmula, aquí aplico esta fórmula, y eso debe de ser igual a los valores que se me tiran, que me dan de estos lados aplicando las fórmulas. Entonces vamos a hacerlo, y ustedes lo pueden hacer en su casa ahí con su calculadora y cotejar los valores con todos los decimales, así como dijimos en clase, utilizar todos los decimales para que no tengamos ningún problema en el momento de estarlo realizando. Entonces, al hacer cada una de las operaciones, por ejemplo, al hacer la primera operación, da 63.750. Los 8.000, como están en la misma fecha focal, ustedes se dan cuenta, no se le aplicó ninguna fórmula, solo lo bajé. Al aplicarle la fórmula del principal a estos 120.000, da 99.310.40. Eso va a ser igual a los pagos. El primer pago, que era 40.000, llevado a la fecha focal, nos da 46.666.67. Y por último, aplicarle la fórmula a X nos da 0.96. Solo que aquí tienen que tener mucho cuidado. ¿Ustedes qué deben de hacer? Esta X solo la colocan acá, la copia. Pero para sacar este 0.96, ustedes lo que tienen que hacer es a 1, porque recuerden que aquí está el número 1, a 1 lo deben de dividir dentro del resultado de todo esto. 1 dividido este resultado les da 0.96, ya solamente le colocan la incógnita, que es X. Recuerden, 1 dividido dentro de lo que está en el denominador, y eso les va a dar 0.96, y X nada más lo coloca. Entonces ya tenemos todos los resultados, ya nada más es de operar y despejar esta ecuación de primer grado con una sola incógnita. Entonces vamos a despejar esta ecuación. Veamos. Lo vamos a despejar de la siguiente manera. Transposición de términos. Vamos a cambiar los términos del lado, dejando de un solo
en un solo lado la incógnita que nosotros queremos, y todos los demás términos los debemos de transponer, pasarlos al otro lado. Entonces, por ejemplo, copio 63.750 más 80.000 más 99.310.34. Ahora vean, los 46.666.67 que están sumando van a pasar al otro lado a restar, menos 46.666.67 va a ser igual a 0.96 de x. Lo que les dije, transponer términos. Estos 46.000 que estaban de un lado sumando van a pasar al otro lado de la ecuación a restar con el signo cambiado. Teniendo todo esto, ahora ¿qué debemos de hacer? Hacer la suma algebraica de estos términos que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a hacer la suma algebraica de esos términos y veamos, utilizan su calculadora y veamos cuánto. Entonces sumamos los valores que les dije y al hacer la sumatoria nos da 196.393.67. Eso va a ser igual a 0.96 de x. Bueno, ya casi terminamos. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Seguir con la transposición de términos. Este 0.96 que está multiplicando a x va a pasar al otro lado a dividir. Nuevamente, el 0.96 que está multiplicando a x va a pasar al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría, déjenme ver, 196.393.67 dividido dentro de 0.96. Eso va a ser igual a x. Por lo tanto, para encontrar el valor que tiene x, lo único que vamos a hacer es realizar la división correspondiente. Entonces podemos decir que x va a ser igual a 196.393.67 dividido 0.96 nos da que x va a tener valor de 204.576.74. Y aquí nosotros encontramos el resultado de nuestra operación. El valor, estas deudas para hacer un único pago, en el mes 8 el pago debe de ser de 204.576.74 para cancelar las deudas que tenía esta persona. Entonces esto es una ecuación de valor. Recordemos que debemos primero que identificar las deudas, los pagos, hacer nuestro flujo de efectivo, arriba las deudas, abajo los pagos, determinar qué fórmulas debo de utilizar en cada uno de ellos, en cada uno de los valores, ya sea pagos o deudas, estructurar mi ecuación y resolverla, como lo vimos en matemática. Así que esto es una ecuación de valor.